Adelante, compañeros. Buenos días, compañeras y compañeros. Vamos a hacer la presentación del ponente en esta ocasión para tratar el tema relacionado principalmente con el aspecto jurídico, un recurso que hemos estado usando como un recurso más, como parte de esta lucha en contra de la reforma educativa oficial y empresarial, y bueno, en aras de ahorrar los tiempos y concentrarnos en el tema, nos da mucho gusto presentar y de antemano agradecemos la disposición al licenciado Rogelio Luna Jurado, que por cierto anoche establecimos la comunicación con él. Él tuvo que cancelar incluso algunas actividades como parte de su agenda para estar aquí con nosotros. Yo, antes de dar a conocer algunos aspectos de su currículum, quiero que le agradezcamos con un fuerte aplauso la presencia del compañero Rogelio Luna Jurado. Él es maestro normalista con especialidad en psicología, es también licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es abogado postulante y defensor de trabajadores, desde trabajadores y trabajadoras, sobre todo de las maquilas de Ciudad Juárez, pero también de los propios compañeros maestros y maestras de Chihuahua. Él participó en toda esta campaña de amparos que establecimos desde la imposición o contra la imposición de la nueva ley del ISSSTE, y ahora pues también estaba apoyando en todo este proceso de lucha jurídica en contra de la reforma educativa y laboral a los compañeros del estado de Chihuahua. Bueno, pues sin más vamos a cederle el micrófono al compañero Rogelio. Los organizadores nos han comentado de que sería un espacio de 40 minutos para que el compañero pueda plantearnos aquí las ideas principales en cuanto a la perspectiva jurídica de la reforma educativa, y después vendrían la sesión de preguntas y respuestas que de manera seguramente muy breve y ordenada llevaríamos a cabo para dar final a esta parte de nuestro Congreso de Educación Alternativa. Adelante, compañero Rogelio. ¿Cuál es el tema de la... Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a ustedes por invitarnos. Colabora conmigo siempre mi esposa María Cristina, que está ahí en la gradería sentada, y vamos a agotar en este breve tiempo una serie de cuestiones un poquito complejas. Yo les suplico que afinen bien sus preguntas, porque los temas que vamos a abordar los voy a abordar a toda velocidad, y seguramente algunas cosas van a quedar un tanto mal explicadas, pero en las preguntas nos emparejamos. Yo quiero antes que nada desearles muchísimo suerte y entereza en el proceso que se está desarrollando en todo el país, particularmente porque el objetivo que todo este asunto tiene es precisamente acabar con la resistencia que, entre otros, ustedes representan. Todo lo demás es una máscara para buscar la manera de que ustedes desistan de las luchas que han emprendido desde hace muchos años, y es un objetivo que el Estado se plantea como estratégico, y entonces importa mucho que ustedes estén alerta y trabajando. Yo despacho con frecuencia algunos materiales, normalmente materiales que les sirven a los compañeros para informarse, y algunas notas y explicaciones que suelen llegarles a algunas gentes de ustedes. Quizás algunos los han recibido. Vamos a trabajar rápido con las cuestiones que queremos avanzar. Me voy a parar porque es la forma como expongo. Quiero informarles rápidamente cuál es la situación en este momento de la defensa emprendida. ¿Qué es lo que sucede con los amparos en este momento que se metieron contra la reforma al tercero constitucional? Se los voy a decir crudamente. Ahorita la situación es
antes del 2 de abril, es decir, cuando entró en vigor la nueva ley de amparo, antes de eso, todos los amparos fueron admitidos. Admitir un amparo significa que el juez dice, se admite a trámite el amparo, punto. Y luego concedió una suspensión medio sospechosa ahí, que significa que mientras se tramite el amparo no se lastimen los derechos laborales presuntamente de todos los quejosos. Llamaríamos quejosos a todos los que metieron amparo. Pero después del 2 de abril, cuando la ley entró en vigor, ahora están rechazando todos los amparos. Si ustedes revisan las listas, pueden entrar a verlas en la página del Consejo de la Judicatura Federal. Allí encontrarán que todos los amparos, después del 2 de abril, todos dicen lo mismo, se desecha la demanda. Esta situación está provocando pues una primera forma de injusticia que vamos a explicar ahorita. Me interesa mucho que se entienda que este desechamiento de las demandas es ya punto final para esas demandas. Queda un recurso por ahí para meter en un juzgado federal superior, pero de todas maneras seguramente la consigna es desecharlas de una vez y para siempre, aunque se metan recursos y nuevas defensas. Esa es la situación. Digamos, la primera jornada de demandas antes del 2 de julio, repito, todas admitidas. Si ustedes revisan las listas de los tribunales de esa etapa, todas dicen se admite, se admite, se admite, se admite, todas. Después del 2 de julio, todas dicen lo mismo. Se rechaza, se desecha la demanda, se desecha, todas, todas, sin excepción. Entonces, bueno, pues esa es la situación y es una situación un tanto extraña y se las voy a tratar de explicar. Cuando ya se monte la ayuda gráfica lo haremos gráficamente, pero ahora se los voy a explicar así de pura palabra. ¿Por qué han rechazado esas demandas y por qué admitieron las primeras? Esto es un misterio. En un taller de Morelia lo llamamos enigma. Aquí lo llamaremos misterio. ¿Por qué han admitido las primeras demandas y por qué rechazan las segundas? Vamos a plantear rápidamente la situación. Antes del 2 de abril, ¿qué sucedía? Pero antes les explico por qué las están rechazando. Las están rechazando con base en una línea, en un inciso que contiene la nueva ley de amparo en el artículo 61 que dice: contra las reformas a la Constitución no procede el amparo. Eso dice. Y con fundamento en eso están rechazando todas las demandas. Ahora sí, vuelvo al punto. Entonces, antes sí se podía. Asómbrense, no se podía. Antes del 2 de julio tampoco se podía meter amparo contra la Constitución. Perdón, 2 de abril. Tampoco se podía. Y entonces, ¿por qué las admitieron? Me explico. Atención. Antes del 2 de abril tampoco se podía interponer amparos contra la Constitución. ¿Por qué? Porque había una jurisprudencia que se fue haciendo en la Suprema Corte que llegó a la conclusión de que contra la Constitución no procedía el amparo. Esa jurisprudencia ahí está. No se podía. Toda la doctrina, y llamamos doctrina a las opiniones de los jurisconsultos, de la gente que sabe de mucho de derecho y que está en la UNAM, y está en la UAM, y está aquí, y está allá, y opinan. Y esa doctrina decía también lo mismo antes del 2 de abril. Esa doctrina de los que saben decía: no se puede meter amparo contra la Constitución. Ok, pues nosotros antes del 2 de abril metimos amparos contra la Constitución, porque el artículo 3 constitucional es de la Constitución. Metimos amparo contra la Constitución y los admitieron. ¿Por qué los admitieron? Si no se podía. Tanto la jurisprudencia como la opinión doctrinaria decía que no. Y de hecho,
muchos que en alguna etapa anterior en la vida metimos amparos en donde se tocaba la Constitución, va para atrás invariablemente, nunca los aceptaban. ¿Por qué aceptaron los amparos del magisterio antes del 2 de abril? Y ahora, después del 2 de abril, rechazan las demandas con base en el 61 de la Ley de Amparo. Ese artículo 61 acaba de ser puesto en la ley. Y dice así: no proceden los amparos contra las reformas a la Constitución. ¿Está quedando claro? Es decir, en una frase simple, ni antes ni después del 2 de abril se podían meter amparos contra la Constitución. Punto. Y entonces, los amparos que entraron antes del 2 de abril, todos fueron admitidos. ¿Por qué? Y después no. Entonces es importante ver esta contradicción, porque los compañeros, afanándose mucho, teníamos mucho más tiempo, afanándose mucho en Morelia, fueron pensándole y llegaron a la conclusión de que esto constituía simple y llanamente una gran maniobra política. ¿Por qué una maniobra? ¿Por qué admitir los amparos antes del 2 de abril? Porque eso permitía darle la suave a la resistencia magisterial. Decir, la Suprema Corte es muy justiciera, los jueces de distrito son muy justicieros y están admitiendo los amparos. Oye, qué bien. Eso era un darle la suave al magisterio en resistencia al meter sus amparos, haciéndole creer que hay de veras un sistema de justicia. La verdad de las cosas es que esos amparos no los debieron haber admitido, por lo que ya les expliqué. Sin embargo, los admitieron. Y ahora nos vienen con que rechazan todas las demandas. Entonces importa mucho entender esto y explicar que efectivamente en ningún caso deben rechazarlas. Qué bueno que las admitieron antes del 2 de abril, pero qué malo que ahora las rechacen, porque no deberían rechazarlas. Les voy a explicar rápidamente por qué. Esta es la parte más compleja de nuestra charla de hoy, así que hay que ponerse despiertos. Antes de junio de 2011, las cosas eran de un modo más primitivo. Y en 2011 se hizo una reforma a la Constitución que se las voy a explicar así rápido, con la esperanza de que sí la capten y podamos avanzar. Esta reforma consistió en lo siguiente: consistió en meter a la Constitución todo lo relativo a los derechos humanos. Uno. Y segundo, consistió en meter a la Constitución todo lo relativo a los convenios internacionales que contemplan los derechos humanos. ¿Y qué importancia tiene esto? Tiene la importancia de que ahora, cuando ya han ingresado los derechos humanos a la Constitución y ya se reconocen los tratados, entonces podemos defender todos nuestros derechos, todos los derechos laborales, todos los derechos a la educación, los podemos defender como derechos humanos. Y entonces esta defensa es muy distinta a la que había antes, porque antes la defensa era muy cuadrada. Tenía que haber un perjuicio así muy directo a tu interés, a
a que te quitaban tu casa o tu plaza o lo que fuere, una cosa muy concreta. Pero después de la reforma de junio de 2011, las cosas cambiaron. Y ahora basta con que yo diga en mi demanda que se están violentando mis derechos humanos a la educación, al trabajo libre, a la sindicalización y a la asociación libre y a la negociación libre para que me hagan caso. Sí, van a poner en este momento ya la presentación para que ustedes también tengan la parte visual y sea más comprensible la exposición del compañero Rogelio, así es que les vamos a... Lo que estoy diciendo es, pero de la mayor importancia. No se imaginan cuánta importancia tiene. Y les voy a platicar muy rápidamente de dónde proviene todo esto. Resulta que hace muchos años, muchísimos, 200 años, la Revolución Francesa puso en circulación lo que se conoce como la Carta de los Derechos Universales del Hombre, es decir, la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y esa circulación y esa carta comenzó a rodar y a rodar lentamente, porque las constituciones de los estados nacionales como México se resistían un poco a sujetarse a una justicia internacional. Se resistían a sujetarse a una justicia internacional. ¿Por qué se resistían? Porque decían, no, nuestro país es soberano, no tenemos por qué obedecer sentencias ni recomendaciones de un tribunal extranjero. Pero resulta que los compañeros que se dedican a la defensa de los derechos humanos estuvieron terqueando y terqueando y terqueando con casos concretos. Y hubo uno muy famoso, el caso Radilla, de un compañero desaparecido en los años 70, 74 por ahí, en Guerrero. Y sus familiares, su esposa, empezaron a terquear hasta que llegaron a la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Esta Corte Internacional de los Derechos Humanos es un tribunal extranjero, fuera de nuestro país. Y entonces hubo un juicio y el Tribunal Internacional llegó a la conclusión de que se había desaparecido a Radilla, a Rosendo Radilla, se le había desaparecido, y entonces procedía llevar a cabo una serie de acciones por parte de la justicia mexicana y por parte del gobierno mexicano para restaurar tanto el nombre como buscar los restos de Rosendo Radilla. Esto es una sentencia internacional. Esta sentencia internacional llegó a la Corte y la Corte mexicana no tuvo más remedio que acatarla, porque México tenía reconocido a ese tribunal desde hacía mucho, y la Constitución ya dice que los tribunales internacionales y sus sentencias son ley también aquí. Entonces no tuvo más remedio que reconocerlo, y dictaron una resolución, y esa resolución, esa sentencia de la Corte es lo que se conoce como la sentencia del caso Radilla. Es muy importante. A partir de ahí se creó una jurisprudencia, o sea, una serie de resoluciones de la Corte que ustedes pueden leer, nomás metiendo en la página de la Corte, metiendo caso Radilla o simplemente Radilla, y sale la sentencia. Esto
generó una serie de tesis de jurisprudencia extraordinariamente importantes. En ellas se dice que ahora los derechos humanos se deben vigilar constantemente y que en los amparos y todas las autoridades los derechos humanos son lo más importante porque protegen a la persona humana. Punto. No más. Este cambio que les estoy platicando generó otro mundo jurídico en la defensa de todos los derechos. Porque miren, los derechos laborales de todo tipo, la libertad de asociación, la libertad de negociación, etcétera, la libertad de contratación colectiva, todo esto está en convenios internacionales, sobre todo de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Los convenios internacionales de la OIT protegen los derechos de los trabajadores como derechos humanos. Esto permitió entonces, ahora en los amparos que ustedes metieron, permitió defender sus derechos como derechos humanos. Así que vale la pena recordar con gusto a Rosendo Radilla, porque su caso provocó que la Corte y la Constitución mexicana metieran a su seno un nuevo sistema de protección a los derechos de los trabajadores y de todo el mundo por la vía de los derechos humanos. Contesto mi propia pregunta y el enigma que les decía. ¿Por qué no deben rechazar ninguna demanda? Qué bueno que rechazaron, que admitieron las primeras, y qué malo que rechazaron las segundas. No deben rechazar ninguna, porque todas las demandas están planteadas conforme a los derechos humanos. Las demandas que metimos dicen clarito: se viola mi derecho humano a la libre asociación, porque el artículo 3 se está llevando con él todo lo relativo a la cuestión laboral. Punto. Esa es la defensa. Está clara. Es una defensa muy clara. Es decir, esta defensa es como está planteado el amparo ahora, ese que está ahorita discutiéndose. Pero han cometido una villanada al rechazar las segundas demandas después del 2 de abril. ¿Por qué? Porque es un acto de discriminación. Discriminan a los profesores, a los compañeros que metieron sus demandas después del 2 de abril, cuando que todos están planteando lo mismo. Por lo menos me consta absolutamente de Chihuahua. Las demandas anteriores al 2 de abril y las posteriores están planteadas igual. ¿Por qué rechazan las segundas? Si los dos casos están planteados conforme a los derechos humanos. Entonces pusieron esa pequeña línea que por ahí está en la presentación. Es una presentación de PowerPoint, en donde al final la última página contiene la línea del artículo 61, a ver si esa es la que está en pantalla. Está una que dice contradicción, viene de la OCDE, tercero. Y luego más abajo, ¿verdad? Al final está la cita del artículo 61, a ver si lo tenemos. Bueno, pero se los digo más o menos de memoria. El artículo 61 en su primera fracción dice: no procede el amparo contra las reformas a la Constitución. Y lo están usando para rechazar las demandas, lo están usando. Cuando que la Constitución está muy por encima de esa reforma de la ley de amparo. Es más, les voy a decir una cosa gravísima. La Constitución, fíjense bien en lo que les voy a decir,
no contiene ningún punto que prohíba ampararse contra ella. Ni uno solo. Claro, antes del 2 de abril, los pensadores doctrinarios, los jurisconsultos, los expertos decían, no, pues no se puede ampararse contra la Constitución, pues ¿cómo? Es un sinsentido, es una barbaridad, etcétera. Y luego surgió la jurisprudencia que ya les platiqué. Y ahora la ley de amparo dice, no procede el amparo con la Constitución, pero resulta que la Constitución no dice nada de eso. La Constitución no dice nada de esto. Ese artículo 61 está metido con calzador a la ley de amparo. Con esa base están rechazando los amparos. Pero no es prudente, no es procedente porque, les digo, ni siquiera la Constitución lo contempla. Pero además, vuelvo al caso de la discriminación. Que les estén rechazando los amparos a los compañeros cuando a los demás compañeros ya se les admitió, es un acto de discriminación. Porque en los dos casos se está discutiendo la reforma al tercero conforme a los derechos humanos. Este es un punto que quería comentar con ustedes. Lo he hecho pues corriendo. Vamos a rematar con un segundo punto que tiene que ver con una breve explicación de esencialmente qué diablos es la reforma al tercero constitucional y qué consecuencias tiene. Ya se lo dijeron algunos otros ponentes seguramente, pero hay que repetirlo. La reforma al tercero constitucional es una reforma que se lleva al artículo tercero absolutamente todo lo relativo a sus derechos. Se lleva todo lo que plantea la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se lleva todo lo que plantea el documento de las condiciones generales de trabajo. Entonces, en el artículo tercero dice que la evaluación servirá para determinar el ingreso, para determinar la promoción, para determinar el reconocimiento, etcétera. Eso dice el artículo tercero. Pero extrañamente hay una gráfica ahí relativa. Si quieres pasarte de este lado para que nos vayan diciendo, ya está. Aquí abajo. Abajo. Pasamos un micrófono. Bueno, voy a terminar de explicarles y ahorita buscamos la gráfica correcta. Lo que estaba explicando es lo que contiene la reforma al tercero, y es un contenido tremendo, porque ahora todo lo que dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, todo lo que dicen las condiciones generales del trabajo y lo que dice la Ley Federal del Trabajo ya no sirve. Ahora todo lo dice ahora todo lo dice la Constitución, de manera tal que si observan, en el artículo tercero está el ingreso, la promoción, la permanencia, la jornada de trabajo, etcétera. Y eso mismo es lo que está en el 123 y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y sumada a la Ley Federal del Trabajo. Es lo mismo aquí y aquí. Lo mismo. Esto me ha permitido a mí sostener que la reforma al artículo tercero constitucional está haciendo dos cosas que se señalan en los puntos rojos.
está llevando a cabo una expropiación de sus derechos adquiridos. ¿Qué quiere decir expropiar? Quiere decir quitar la propiedad. Ustedes son propietarios de sus derechos adquiridos, los llevan en su persona. ¿Por qué? Porque bastante han trabajado para adquirirlos, y entonces son parte propia, personal, subjetiva, es parte propia. Los están expropiando. El artículo 3 se los lleva a su texto, y entonces hay una contradicción, como dice ahí arriba, en la parte de arriba dice contradicción. Efectivamente hay una contradicción entre el 3 y este juego que está en verde. Una contradicción muy seria. Es una contradicción de tal magnitud que anoten esto en su cabeza para el combate, que está derogando las leyes que regulaban nuestros derechos adquiridos. Sí, no lo dice con claridad en el texto, el artículo 3, pero sí tiene un punto ahí donde dice, se deroga todo lo que se oponga a esta reforma. Bueno, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se opone. ¿Se deroga? Una parte de la Ley Federal del Trabajo se opone. ¿Se deroga? Gran parte del artículo 123, con sus garantías constitucionales, se opone a la reforma al 3. Pues se deroga. Todo lo que se opone a la reforma al 3 se deroga. Están derogando todo, pero no lo dicen. Y no lo dicen porque saben lo que significa. Decir que están derogando todo es echarse un saco de alacranes encima. Claro que no lo van a decir, pero eso está sucediendo, y les quiero ratificar que está sucediendo porque ya está circulando el proyecto o varios proyectos de reformas a las leyes secundarias. Por ejemplo, ya está circulando la Ley General del Servicio Profesional Docente, o algo así se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí. Ya está circulando. Y contiene el desarrollo de todo esto que está en el 3. Lean de inmediato la Ley General del Servicio Profesional Docente. Léanla de inmediato para que se defiendan mejor. Ahí está todo. Ahí está la confirmación de que están derogando el resto de leyes que regulaban el trabajo y se están llevando todo al 3 constitucional. Por ejemplo, habían dicho mucho en la prensa que no iba a haber despidos, que no iba a haber represión por la evaluación. Pues no, resulta que sí la hay. Si revisan ustedes el articulado de esa ley del trabajo de la profesional docente, ahí está. Hay por lo menos el artículo 48 y otros donde se dice con todas sus letras que se retirará del servicio a quien no apruebe la evaluación. Así lo dice, con todas sus letras. Entonces, es falso todo lo que han dicho en la prensa. Esta nueva ley, insisto, confirma. Esta nueva ley confirma. Ya no la pude poner en el cuadro porque me llamaron para contribuir ahora con ustedes ya muy tarde, entonces no fue posible rehacer el cuadro. Pero esa ley del servicio profesional docente confirma la derogación de toda la legislación laboral de ustedes. Lo confirma. Claro, ahorita es un proyecto. Apenas lo pasó el señor Choifet
para que ingrese a la Cámara, para que ingrese a su discusión, pero ya está caminando. Y bueno, pues como es el secretario de Educación Pública, tiene el aval del presidente seguramente la reforma, y no tengan la duda de que va a pasar. Entonces, esa ley en particular, esa me interesa mucho que terminando esta conferencia la lean. Está pequeña, son unas 28 páginas. Entonces, es una ley pequeña, ¿no? Entonces la pueden leer en una hora. Pero sí importa mucho que se la traigan al dedillo, porque ahí está la derogación de las otras leyes. Es decir, con la ley general del Servicio Profesional Docente se está derogando la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. No la mencionan ni para remedio. No viene. Si ustedes revisan esa ley, para nada menciona la legislación anterior. Y solo se refiere a los sindicatos una sola vez. Y dice: se comunicará a los sindicatos reconocidos la convocatoria para que tengan a bien observar el proceso. Observar. Se acabó la negociación colectiva, se acabó la bilateralidad, ya no se discutirán las cosas en las mesas de negociación que se montaban entre el CENTE y la SEP, o entre los compañeros de la 22 y demás en Oaxaca o la 18, etcétera. Ya no se montarán esas mesas, y si se montan van a procurar que no tengan validez. ¿Por qué? Porque ahora está todo en esa ley, absolutamente todo, y eso confirma entonces que se tenía razón y se tiene razón cuando se denuncia que hay una derogación de la legislación anterior. Más concretamente, está derogado todo el sistema de bilateralidad. Entendemos por bilateralidad el formato que se usa para hacer los contratos colectivos. Es decir, una mesa, discusión, y luego minutas, y luego ya se registran ante la Junta de Conciliación o ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Eso es la bilateralidad. Bilateral porque son las dos partes las que acuerdan. Ya no hay nada de eso. Nada de eso hay. Cuando lean ustedes esa ley se van a asombrar. Para nada. Ni siquiera se le informa a los sindicatos, ni se toma la opinión de nadie para hacer los estándares, ni se toma la opinión de nadie para hacer las convocatorias de la evaluación, de nada. No hay nada de bilateralidad. Se la llevaron. Es decir, expropiaron absolutamente la bilateralidad. Bueno, pues hay un convenio de la OIT, que les dije ahorita, hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que exige que en los países que están afiliados se respete la negociación libre. Es decir, que se respete la bilateralidad, que se respete la capacidad de los trabajadores de poder armar sus contratos colectivos con los patrones. Eso dice la OIT. Bueno, ese derecho humano, negociación libre, es uno solo de los conceptos que se están manejando en los amparos. En los amparos se está diciendo: la reforma del artículo 3 viola el convenio tal y tal de la OIT porque está anulando la negociación libre. Por eso insistimos, ahora los amparos están basados en los derechos humanos y no hay razón para que los rechacen. Esencialmente, creo que es lo que teníamos
pendientes. Bueno, allá en esta parte de arriba pusimos un concepto que se llama supraconstitución, que baja y que contiene los derechos humanos en color rosa, ¿verdad? Es un color significativo para la cuestión de los derechos humanos. Quiere decir que ahora se acabó la época vieja en que todo se resolvía nada más con los amparos discutiéndose conforme a la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado o el 123. Ahora es con los derechos humanos. Y entonces ahora es muy importante que los jueces calibren eso, porque encima de la propia Constitución ella misma reconoce los tratados. Fíjense qué curioso funciona la cosa. La Constitución dice: se reconocen los tratados o los convenios internacionales. Los que se reconozcan serán obedecidos. Bueno, pues aquí la mayoría de los tratados que abordan las cosas laborales están reconocidos. Entonces, ahora ya juntan la Constitución y los tratados. Les voy a decir cómo se les llama a los tratados en general. Tienen un nombre ya en la jurisprudencia. Se les dice convencionalidad. Así que cuando oigan ese término de aquí en adelante, no lo confundan con convenencieros. Convencionalidad es el conjunto de tratados reconocidos por la Constitución mexicana que tienen vigencia aquí mismo. Esa convencionalidad es la que nos sirvió para plantear los amparos en esta ocasión. Último, ya nomás este punto y que vengan las preguntas. Hay una cosa que no van a poder salvar. Se lo planteamos en el amparo y ahí está listo para que sea examinado. No sé si alguien trae a la mano la reforma al tercero, porque no está en estos textos de la presentación, pero hay un pasajito en el tercero que me interesa leer. Es allí donde dice que se respetarán los derechos humanos. ¿Alguien lo tiene por ahí? Acá se lo pongo. Ah, muy bien, ahí viene. Ahí viene. Ok. ¿Qué dice qué? Hay una parte donde dice: se respetarán los derechos constitucionales. No me acuerdo qué fracción es, pero quiero enfatizar. La fracción tercera. Es la tercera, ¿verdad? Sí, la tercera del artículo de la reforma. ¿Salió? Aquí está el decreto. Ahí está el decreto. Fracción tercera por ahí. Ahí está, creo, ¿no? A ver. Sí, acá está. Dice: con pleno respeto. Sí. Con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores. Bueno, vamos a leerlo completo. Vamos a leerlo completo, por favor. No completo el párrafo, sino nada más donde incluye esa frase. Escuchen, por favor, la lectura. Dice: El Estado. alguien que lo lea, que ya lo encontró fuerte. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los... Otra vez con más fuerza, si quiere, nomás que el micrófono se vicie ahí. A ver, dice: la ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria
para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Correcto. Este párrafo es una como herida mortal de la reforma al tercero. Les voy a decir por qué. ¿Por qué afirmo que es una herida mortal? Porque en la primera parte dice que la evaluación y la promoción, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se lleva todos los derechos. Se lleva todos sus derechos a la Constitución y al tercero, y ahora están bajando a la ley que les dije ahorita del servicio profesional docente. Se los lleva todo, pero luego dice, con pleno respeto a sus derechos constitucionales. ¿Cuáles? ¿Cuáles derechos constitucionales está mencionando ahí? Ahora sí, regréseme a la presentación donde estaba la primera. Bueno, si quieren releemos. No, sí, a la presentación donde estábamos ahorita. ¿Cuáles derechos constitucionales? ¿Dónde están esos derechos constitucionales? ¿Dónde? En el 123. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo le van a hacer para conciliar esto? ¿Cómo le van a hacer para llevarse los derechos laborales nuestros a la Constitución y a las leyes que ellos van a hacer, que ya hicieron una y hasta el proyecto? ¿Cómo le van a hacer para que esos derechos respeten los que están en el 123? ¿Cómo? Un genio que me lo explique. Sí, pero sí, la reforma, dice el compañero, para eso está, para acabar con los derechos. Pero ellos se pusieron una trampa ahí. Le pusieron, a su propia reforma le pusieron una trampa insalvable. No tienen salida. No tienen salida, se los juro. Porque están diciendo que ahora ellos son los que a través de la evaluación van a regular la promoción, el ingreso, la promoción, el reconocimiento, etcétera, ¿verdad? Pero con pleno respeto de los derechos constitucionales. Muy bien, no hay manera de conciliar las dos cosas. No hay manera. O es una cosa o es la otra. O derogan el 123 o derogan su reforma. Sin remedio. No hay medias tintas en este punto. O derogan su tercero o derogan el 123. No hay otra. Porque no hay manera de conciliar. No tienen forma de respetar los derechos de ustedes, los que ya tienen adquiridos. En este momento ya son dueños ustedes de esos derechos protegidos por el artículo 123. No hay forma de que se los respeten si se los están llevando al tercero y ahora a la ley del servicio civil profesional docente. No hay manera. Por eso digo yo que es una herida mortal que tiene el tercero, porque no hay manera de conciliar las dos cosas. ¿Quedó claro? Parece que sí. Con eso termino y recibo con muchísimo gusto las preguntas que quieran. No sé cómo van a seguir el procedimiento para formularlas. Ya está el cuadro Nomás repetir lo que estábamos hablando. Nomás repetir. Estas flechas indican la contradicción. Aquí se llevaron todo. Se llevaron ingreso, promoción, permanencia. Y acá están los derechos de organización libre. Están todas las garantías constitucionales que los protegen a ustedes. Está el derecho de negociación libre. Y está en el convenio de la OIT
que esa pertenece a este ámbito, al color rosa. El convenio de la OIT de libre negociación pertenece acá. Entonces, ¿cómo concilian? ¿Cómo van a respetar este lado? ¿Cómo van a respetar el 123 más los derechos humanos si se están llevando al tercero y ahora están bajándolo a la ley del servicio profesional docente? Se están apropiando de todo. Entonces, ¿cómo van a respetar lo que está en el 123? ¿Cómo? No tienen forma. Están fritos en esa cuestión. Es una autotrampa que se pusieron allí. Me voy para arriba para escuchar preguntas y tratar de responderlas. Bien, compañeros, entonces pasamos muy rápidamente esta segunda parte de la conferencia, que es la sesión de preguntas. Les vamos a pedir de favor que sean preguntas muy precisas, si es posible ahorrar la introducción a la pregunta, que sean preguntas directas a efectos del tiempo. Según el esquema que se ha venido siguiendo, 5 preguntas, compañeros, a los 5 primeros que lo levanten, número 1, número 2, 3, 4, 5. Adelante, compañeros, entonces. ¿Por qué no lo hacemos de manera escrita, compañero? Para que así sea en verdad pregunta. Que luego mi pregunta la entrego y el señor la contesta. A ver, el compañero plantea una modificación distinta al esquema. Lo sometemos muy rápido a votación. Los que estén de acuerdo en que las preguntas se hagan por escrito, levanten su mano, por favor. A ver, bájenla a ver si lo hacemos en lo económico. Los que digan que sean preguntas directas, levanten su mano, por favor. Híjole, sosténganla, vamos a contar. Contamos, Melchor, porque está. Sosténganla, por favor, compañeros, sosténganla. Sosténganla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Gracias, compañeros. Ahora de nueva cuenta, los que digan que sean las preguntas por escrito, levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 47, 49. Entonces, por mayoría, compañeros, los votos de diferencia sería por escrito. Entonces, por favor, muy rápidamente vamos a agilizar esta parte. Muy rápidamente, compañeros, manden sus preguntas por escrito, por favor, compañeros. Ese vicio de las preguntas por escrito es un vicio de los charros. Ya se resolvió, compañero, y no es conveniente que entre nosotros nos descalifiquemos. Es un ejercicio que hacemos. Yo creo que nosotros los exhortamos a que no nos descalifiquemos. Se hizo una propuesta válida por parte de un compañero, se sometió a votación y aquí se resuelven las cosas, y no por consenso, por mayoría. Compañeros, por favor, los que tengan sus preguntas, váyanla pasando por escrito en aras de ahorrar tiempo, compañeros. Adelante, entonces estamos esperando que ustedes entreguen sus preguntas por escrito. Así como van llegando, las vamos a ir planteando, compañeros, de una vez. Ahí va la primera. Yo se la juntamos todas. Sí, pero mientras llegan las demás. Ok. A ver, ahí va la primera. ¿Qué pasa si la Corte Mexicana no acata las recomendaciones de los tribunales internacionales en donde se están violando los derechos humanos? Esta es la primera. Vamos a leer las 3 primeras. ¿Qué pasa si reforman el artículo 123 a favor de estos cambios al tercero? La siguiente, quiere decir que nosotros mediante amparo o qué argumento defenderíamos el artículo 3 y la violación al artículo 123 y a la OIT. Son las 3 primeras preguntas. A ver de una vez, ¿en qué afecta o en dónde nos afecta al personal administrativo la reforma? Se refiere a los compañeros de personal de apoyo y asistencia a la educación. En su opinión, ¿qué recomienda? Ampararse contra las leyes que regulan al artículo 3 constitucional. Que se recomienda ampararse ahora contra las leyes reglamentarias. A ver, vamos a empezar con estas.
De una vez esta que está aquí, en su opinión, ¿considera que nuestras acciones de protesta se tienen que fortalecer aún más? ¿Qué otro tipo de acciones nos sugiere? Bien, adelante, compañero Rogelio. Bueno, pues de aquí salimos mañana, yo creo, con... Una de las preguntas que puedo resolver de inmediato es la que pide la opinión sobre las acciones de protesta. Naturalmente, yo como ponente soy absolutamente respetuoso de sus decisiones tácticas en la vía pública y todo eso. Entonces, solo deseo decirles que en lo que a mí toca, en la cuestión jurídica que estamos planteando, jamás lo hemos hecho como un asunto meramente jurídico. La Suprema Corte de Justicia es un órgano político. Olvídense de que es un órgano de justicia y todas esas cosas que circulan. Es un órgano político. Por eso les enfaticé tanto la maniobra esa de ¿por qué sí admiten demandas al principio y por qué la rechazan ahora? Eso no tiene explicación. Bueno, sí tiene explicación, pero no jurídica. Tiene una explicación política absolutamente. La Suprema es un órgano político, entonces los amparos y las defensas jurídicas nunca son solamente jurídicas, son también un recurso político. A eso me constriño y ya sobre su táctica respetuoso soy, y lo que sí deseo es que haya un triunfo rotundo en las acciones. Si nos vamos a amparar contra el resto de leyes, seguramente si los jueces, como sospechamos, van a... pues me faltó una explicación de la maniobra. Fíjense nomás. Vamos a juntar, para contestar esta pregunta, vamos a juntar dos etapas de la exposición y a sacar una conclusión. Decíamos, ¿a dónde van con eso de admitir las demandas y ahora rechazarlas? Y esas que admitieron, ¿a dónde van con eso de conceder la suspensión para que no se violenten los derechos laborales de los quejosos en el amparo? ¿A dónde van? ¿Y qué tiene que ver con esto lo que acabamos de explicar cuando leímos ese fragmento del artículo 3º, que dice que siempre respetando las garantías o los derechos constitucionales? Pues van a un solo punto. Los amparos van hacia este destino. Van a decir, no tienen sentido sus amparos. Ya el artículo 3º resolvió y ordena que se respeten sus derechos constitucionales. Eso van a decir. Entonces no hay necesidad de conceder amparo. Ya está previsto en el propio 3º que se respetarán sus derechos. Eso van a decir. Si quieren, armamos la quiniela. Quería concluir eso porque es importante. Tan político es el asunto que nos hicieron lo mismo que en la etapa de los amparos contra la ley del ISSSTE. Cuando se empezó la lucha por derogar la ley del ISSSTE, metimos los amparos allá en los estados, en los juzgados de distrito de cada estado. Y de repente nos salieron con la vacilada de que se traían todos los amparos a 2 juzgados aquí en el Distrito Federal. Todos. Y aquí lo resolvieron todos mediante un procedimiento verdaderamente cómico. Un día de junio del 2008 se reunió la Corte y tenían 10 amparos iguales en revisión.
10 iguales, y eran 84 demandas distintas, pero ellos tenían 10 iguales. Se reunió la Corte y de esos 10 iguales tomaron uno, y con ese uno lo examinaron y dijeron: pues no procede el amparo, aquí nomás procede derogar estos artículos que son inconstitucionales, los menos importantes. Y luego dijo el ministro Mayagoitia, o Ortiz Mayagoitia, les dijo a los otros ministros: bueno, ya hemos resuelto un amparo y tenemos otros 9 que son semejantes. ¿Les parece bien que traslademos la votación a esos otros 9? Ya, levantaron la mano los ministros y ¡zas! Quedaron resueltos los 10 amparos, y con eso se sentó la jurisprudencia y va para atrás como barredora. La jurisprudencia ya una vez legalizada se fue para atrás a resolver los millones de amparos que estaban pendientes de resolución. ¿No es eso político? Esa es una maniobra política. Eran 84 demandas distintas cuando el ISSSTE, y resolvieron una sola, y con esa una para atrás. Hoy va para donde mismo, nomás que ahora nos quitaron los juzgados del DF y se los llevaron a un extraño lugar. Ahora se los llevaron a Cholula, en Puebla. Allá están arrumbados los jueces de distrito que van a resolver nuestros derechos. Pues resulta casi imposible para quienes tienen interés en ir a ver qué sucede en los juzgados, pues es todo un viaje. Imagínense a los de Sonora y a los de Chihuahua viniendo a Cholula para ver cómo van sus amparos, pues imposible. ¿Es eso político también? En fin, solo quería ayudarnos a contestar la demanda de si nos vamos a amparar contra lo demás. Pues ustedes lo resolverán. Yo lo que diría es que se apriete para que se resuelva favorablemente esto, porque una vez que la reforma al tercero haya pasado, ya casi no hay nada que hacer. ¿Por qué? Pues porque ahí está todo. Metieron todo en el artículo 3º constitucional y ya las leyes son eso, son leyes secundarias que solo repiten y reglamentan el resto de cosas, pero lo fundamental está en el tercero. Bien, ¿qué pasa si la Corte Mexicana no acata las recomendaciones de los tribunales internacionales? Aquí debo explicarles cómo está la situación ahorita. Ahorita no están interviniendo todavía los tribunales internacionales. Lo que hicimos es decirles que en la convencionalidad están previstos los derechos humanos, pero lo que me faltó explicarles bien es que todas las autoridades mexicanas y particularmente los jueces tienen la obligación de vigilar que no se violen los derechos humanos. Pero si con todo y eso resuelven en contra, bueno, va a quedar el camino libre para ir a los tribunales internacionales, seguramente. Solamente que, pues esas cosas tardan mucho. Acuérdense, lo de Radilla comenzó, su desaparición fue en 74 y hasta apenas en 2011 se emitió una sentencia por el Tribunal Internacional. O sea, la justicia en general aquí y afuera camina muy lento, pero de todas maneras también es político llevar las cosas a los tribunales internacionales. ¿En qué afecta al personal administrativo las reformas? No los afecta directamente en algunas cosas, pero indirectamente por la modificación de la estructura escolar y otras medidas que van a asumir, como por ejemplo en las escuelas de doble tiempo o de tiempo completo, ¿verdad?, que son de mañana y tarde, pues van a traer consecuencias para el personal administrativo y así otras cuestiones. Directamente, jurídicamente no hay perjuicio así directo.
Pues esta está resuelta, nada más pregunta qué quiere decir que nosotros mediante amparo o qué argumento defendemos al artículo 3 y la violación al 123 en la OIT. Ya lo explicamos más o menos, es decir, nosotros estamos trayendo a los amparos lo que disponen los convenios internacionales para hacer la defensa. Así se plantearon todos los amparos. Sí, hay una pregunta nueva que se resolvió ya. Pregunta si vale más luchar contra la derogación del tercero o impulsar propuestas alternativas a la reforma educativa. Esto de las propuestas alternativas es muy importante y se está haciendo. El problema es que en el caso de Choaifet ha dicho así como emperador romano que no van a pasar. Sin embargo, en Morelia demostramos que se tiene derecho a eso, porque los estados son soberanos por un lado y por el otro tienen sus propias leyes de educación, y por el otro la estandarización es un proceso que si no es regional, incluso de escuela por escuela, es un proceso falso, etcétera. Entonces sí hay derecho para los proyectos regionales y creo que se debe insistir en ellos. Sí, alguien dice que no se ha procedido a la defensa. Yo le digo que sí, que están metidos los amparos para defender los derechos laborales. Bueno, no todo el mundo se amparó. El CENTE, los charros, lanzaron la consigna y trabajaron intensamente para que la gente no se amparara. Nos consta, por lo menos en Chihuahua, hicieron una campaña muy intensa, escuela por escuela, para que no se ampararan. Pero los que sí se ampararon pues tienen la esperanza de que su resolución ayude a todos los demás en caso de que se consiga un efecto positivo. Alguien pregunta, una vez pasé el examen y lo aprobé, ¿sigo beneficiado por todas las leyes? Pues hay que leer esa ley que les dije. La ley del servicio profesional docente resuelve en los transitorios esa situación, pero lo resuelve medianamente, porque solo otorga, sin mal no recuerdo, 4 años de vigencia a sus derechos adquiridos y después ya tiene que entrarle al sistema que ya se está creando. Sí, hay alguien en una larga pregunta que plantea que el servicio profesional mejoran a los directores o los aprueban. El servicio profesional docente tiene un montón de cosas muy raras. Tiene un curioso contrato a prueba que normalmente estaba prohibido en el ámbito laboral, pero ahora lo incluyen ahí como un sistema de prueba. O sea, tiene vigencia por 2 años, 3 años según el caso, y si se ve que no avanza o que no aprueba, pues regresa a su posición anterior. Y trae una serie de sanciones la ley que deben estudiar con cuidado. Esta ley va a entrar seguramente de inmediato y probablemente hagan un periodo extraordinario de sesiones del Congreso para aprobarla. Les interesa sobremanera hacerlo. Son las preguntas que tengo. Si alguna se me pasó, fue involuntario. Bueno, nos preguntan sobre la ley del ISSSTE.
sería cosa de ocuparse ya más sistemáticamente de eso. No estamos en condiciones de entrarle a esas respuestas, ¿verdad? No sé si haya más. Bien, compañeras, compañeros, hemos agotado esta segunda parte de la conferencia. Queremos agradecer mucho al compañero licenciado Rogelio Luna Jurado, a su esposa Cristina, que siempre igual lo acompaña, lo apoya en este trabajo de defensa de los derechos de los trabajadores, ya no solamente laborales, sino humanos también, como aquí nos lo acaba de explicar. Y bueno, seguramente que con esto tenemos más información, pero también